Soy Denise Foster, tengo 28 años, y creía conocer a mi familia hasta que una cena lo cambió todo. Estábamos reunidos alrededor de la mesa en nuestra casa de Madrid, una mansión que gritaba dinero antiguo. Pero yo no estaba allí para jugar su juego. Mi startup era mi vida, mi pasión era construir tecnología que pudiera cambiar el mundo. Pero para mis padres y mi hermana, era una broma, un sueño infantil que debería haber abandonado hace años. Me senté allí con mis vaqueros y mi jersey, la extraña del grupo, mientras ellos hacían alarde de ropa de diseñador y sonrisas smart. El aire estaba denso de tensión mientras los cubiertos chocaban contra los platos. Entonces mi madre se inclinó, su voz tan afilada como un cuchillo. Denise, se acabó de sacarte las castañas del fuego, espetó. Ya no somos tu banco. Mi padre asintió, sus ojos fríos como si yo fuera un caso de caridad al que estaban cansados de financiar. Mi hermana intervino con su risa, que dolía más que las palabras, diciendo que nunca igualaría su éxito. Pensaron que me estaban dando una lección, poniéndome en mi sitio. Me quedé callada, mi teléfono vibrando en mi bolsillo con un mensaje que sabía que les daría la vuelta al mundo. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. Ni una pista. Yo tenía las llaves de todo lo que valoraban. Si crees que su arrogancia duró, quédate. Esta historia está a punto de convertir sus risas en silencio. Si quieres ver cómo usé sus palabras en su contra, pulsa ese botón de suscripción y activa la campanita. No querrás perderte lo que viene después. Cuando los aperitivos llegaron a la mesa, la voz de mi madre se volvió gélida. Denise, tu pequeño proyecto tecnológico es una pérdida de tiempo, dijo, cortando el murmullo de las copas tintineantes. Sus ojos se fijaron en mí agudos de decepción, como si la hubiera insultado personalmente al perseguir mi sueño de startup. Mamá se recostó en su silla, su collar de diamantes brillando bajo la lámpara. Ya casi tienes 30. ¿Cuándo vas a madurar y conseguir un trabajo de verdad? Papá no perdió el ritmo. Dejó su copa de vino, su rostro severo como si estuviera dictando una sentencia. Tu hermana está ahí fuera cerrando acuerdos de millones de euros en el sector inmobiliario, dijo, señalando a Tracy, que sonreía con suficiencia al otro lado de la mesa. Eso es lo que significa el éxito, Denise. No alguna aplicación que no ha ganado un céntimo. Sus palabras me dolieron, pero mantuve la cara neutra, mis manos cruzadas en el regazo. No iba a darles la reacción que querían. Tracy, por supuesto, no pudo resistirse a añadir más leña al fuego. Se echó el pelo hacia atrás, su pulsera de oro captando la luz, y lanzó una historia sobre su último triunfo. Acabo de firmar un contrato para un proyecto de apartamentos en el centro, presumió, su voz rezumando orgullo. 7 cifras, Denise. Ese es el tipo de dinero que nunca verás persiguiendo tus tonterías. Se rió, un sonido agudo y cortante que me revolvió el estómago. Todavía vives de nuestras obras, ¿verdad? Siempre necesitando una mano. Mamá asintió, sus labios fruncidos. Hemos sido demasiado blandos contigo, dijo, doblando su servilleta con precisión deliberada. Tracy tiene razón. No puedes seguir viviendo de nosotras para siempre. La acusación cayó como un puñetazo. Pero yo no me inmuté. Había oído eso antes. Cada reunión familiar, cada fiesta, el mismo guión cansado. Pensaban que yo era el eslabón débil del fracaso, que nunca estaría a la altura de sus estándares de alta sociedad pulida. Papá se inclinó, su voz baja pero firme. Es hora de que te pongas de pie por tu cuenta, Denise. No más red de seguridad. Necesitas aprender lo que significa trabajar por algo. Hablaba como si hubiera construido su fortuna de la nada, no de la fideicomiso familiar que pagaba su mansión, sus coches, todo su estilo de vida. La ironía no se me escapó, pero permanecí en silencio, dejando que sus palabras me bañaran como una ola fría. Tracy no había terminado. Tomó un sorbo de su vino, sus ojos brillando de diversión. Tal vez deberías tomar nota de mi libro, dijo. Consigue una licencia inmobiliaria. Empieza poco a poco. Contribuye de verdad a esta familia. Su tono era condescendiente, como si le hablara a un niño. No sirves para esta tontería de las startups. Es vergonzoso, sinceramente. Apreté la mandíbula, mis dedos apretándose alrededor del borde de la silla.
Sus palabras no eran nuevas, pero esta noche dolían más. Cada punzada, un recordatorio de lo poco que pensaban de mí. Me veían como una soñadora, una carga, alguien que nunca llegaría a ser nada. Pero no estaba allí para discutir ni para rogar su aprobación. Sentí el peso de mi teléfono en mi bolsillo, una promesa silenciosa de lo que vendría. Pensaron que tenían todas las cartas, que podían dictar mi futuro con su dinero y su juicio. El comedor zumbaba con su confianza, su arrogante certeza de que tenían el control. Las miradas agudas de mamá, el tono condescendiente de papá, la risa burlona de Tracy. Estaban tan seguros de sí mismos, tan convencidos de que me habían puesto en mi sitio. Los dejé hablar. Dejé que cavaran su propia tumba con cada palabra. No tenían ni idea de que estaba a punto de reescribir las reglas de su juego. Cuando todos levantaron sus copas para un brindis, mi teléfono vibró con un mensaje. Miré la pantalla, mi pulso se aceleró al ver el nombre Margaret Lee, la gestora del fideicomiso. Su mensaje era breve pero pesado. Aprobar las asignaciones mensuales para Edward, Nancy y Tracy Foster, 20.000 euros cada una. Guardé el teléfono en mi bolsillo, el peso de lo que venía se asentó sobre mí. Sus duras palabras de antes, su arrogante confianza todavía me ardían en la mente. Pensaron que me habían puesto en mi sitio, pero la verdad estaba a punto de golpearles fuerte. Crucé la mirada con Shannon Reed al otro lado de la sala. Mi mejor amiga y socia de la startup conocía las apuestas. Había estado conmigo en cada sesión de codificación nocturna, en cada presentación a inversores, en cada momento de duda. Le di un asentimiento sutil, y ella se apartó de su conversación, uniéndose a mí cerca de la barra. Van a llevarse una sorpresa, susurró, su voz baja pero vibrante de anticipación. Ellos no saben que eres tú quien manda. Hola. Me acerqué, mi tono firme. Han estado viviendo de mis decisiones durante años, dije, mirando a mamá, papá y Tracy, riendo con su círculo de alta sociedad. Es hora de despertarlos. Las puertas del comedor se abrieron y Margaret Lee entró, sus tacones resonando con fuerza en el pulido suelo. Llevaba una carpeta de cuero, su rostro tranquilo, pero totalmente profesional. Estaba allí para ajustar cuentas. La charla se desvaneció, los invitados, sintiendo un cambio en el ambiente. La sonrisa de mamá vaciló, sus ojos se entrecerraron ante la interrupción. Papá dejó su copa, su mandíbula tensa. Tracy, a mitad de frase, se congeló, su mirada se dirigió a la extraña. Señorita Foster, dijo Margaret, su voz cortando la habitación mientras se dirigía a mí. Necesito su aprobación para los desembolsos del fideicomiso. Abrió la carpeta revelando documentos sellados con el sello del fideicomiso. Todas las cabezas se giraron hacia mí, el silencio denso de confusión. Papá soltó una risa aguda y despectiva. Esto es una tontería, dijo, su tono resonando. Denise administrando el fideicomiso. Es solo una soñadora con una aplicación fallida. Mamá intervino, su voz tensa. Está equivocada, Margaret. Nuestra hija no maneja nuestras finanzas. Ni siquiera puede manejar las suyas. Tracy sonrió, cruzándose de brazos. ¿Qué es esto? Alguna clase de broma, dijo, su tono rezumando desdén. Denise controlando nuestro dinero. No es nadie. Margaret no se inmutó. Deslizó un documento por la mesa, señalando una línea resaltada. La señorita Denise Foster ha sido la única fideicomisaria del fideicomiso familiar Foster de 20 millones de euros. Desde los 25 años, dijo, sus palabras claras e inquebrantables. Ella supervisa todos los activos, su mansión, sus coches y las asignaciones mensuales de 20.000 euros cada uno. Ningún fondo se libera sin su firma. La habitación se congeló. La cara de papá se puso pálida, su confianza desmoronándose. La mano de mamá se aferró a su collar, sus ojos muy abiertos. La sonrisa de Tracy desapareció, su copa temblando en su mano. Margaret cerró su carpeta, me dio un asentimiento cortante y se giró hacia la puerta. Esperaré su decisión, señorita Foster, dijo, sus tacones resonando mientras se marchaba. El silencio que siguió fue ensordecedor, sus rostros atónitos fijos en mí. Me levanté, mi voz firme y cortante. Durante 3 años he aprobado cada euro que habéis gastado, dije, mirándolos a los ojos.
Vuestros coches, vuestras vacaciones, los acuerdos de pisos de Tracy, todo eso depende de mi firma. Pensabais que teníais el control, pero siempre he sido yo. Su mundo se estaba desmoronando, y yo apenas empezaba. Cuando sirvieron el postre, mi teléfono volvió a vibrar. Lo saqué ignorando el tintineo de los platos y la charla forzada alrededor de la mesa. La pantalla se iluminó con un mensaje de Paul Carter, el gerente del banco que gestionaba las transacciones del fideicomiso. Confirmar. Retención de todas las asignaciones de la familia Foster. Leí. Mis dedos se detuvieron sobre el botón de respuesta, mi pulso estable, a pesar del peso del momento. Habían pasado años tratándome como a un fracaso. Pero ahora era el momento de mostrarles el coste de su arrogancia. Me aparté de la mesa, mi voz baja mientras llamaba a Paul. Pon una retención sobre todo, dije. Mi tono era tranquilo pero firme. No hay desembolsos para Edward, Nancy o Tracy Foster. Con efecto inmediato. La respuesta de Paul fue profesional. Concisa. Entendido. Señorita Foster. Hecho. Colgué, volví a meter el teléfono en el bolsillo y regresé a mi asiento. Mi rostro no mostraba nada. Tracy fue la primera en notar que algo andaba mal. Frunció el ceño a su teléfono, sus perfectamente cuidadas uñas golpeando la pantalla frenéticamente. ¿Qué es esto?, murmuró, su voz subiendo. Mi tarjeta ha sido rechazada. Volvió a deslizarla, sus mejillas se sonrojaron al aparecer el mensaje de error. Esto es imposible. Acabo de usarla esta mañana. Sus ojos se dirigieron a mí, la sospecha asomando. Pero yo bebí mi agua impasible. El ceño de papá se frunció, su tenedor se detuvo en el aire. ¿Qué está pasando, Tracy?, preguntó, su tono agudo de irritación. Le mostró su teléfono, su voz temblaba. Mis cuentas están congeladas y mi negocio inmobiliario, el de los apartamentos del centro, se está cayendo. Dicen que los fondos no han entrado. Sus palabras salieron más rápido, teñidas de pánico mientras recorría correos electrónicos de sus socios comerciales. La mano de mamá voló a su pecho, su pulsera tintineó. Esto debe ser un error, dijo, sus ojos yendo de Tracy a mí. Nuestras cuentas están bien. Siempre hemos estado bien. Pero su voz vacilaba, traicionando la duda que se estaba abriendo paso. Se volvió hacia papá, sus dedos agarraron su brazo. Edward, ¿qué pasa con la casa, los impuestos, la hipoteca? ¿Eso está a salvo? Su pregunta quedó en el aire, pesada de miedo. Me recosté en mi silla, mi voz firme mientras hablaba. La mansión pertenece al fideicomiso, dije, encontrando sus miradas una a una. Y yo controlo el fideicomiso. Sin mi aprobación, no hay dinero para impuestos, no hay dinero para nada. La cara de papá se puso pálida, su confianza habitual reemplazada por un destello de pavor. Eso es ridículo, balbuceó, pero su voz carecía de convicción. No necesitamos tu permiso para vivir nuestras vidas. Tracy intervino, su tono desesperado. Estás mintiendo, dijo, sus ojos salvajes. No puedes simplemente cortarnos. Tenemos nuestro propio dinero, nuestros propios negocios. Pero sus manos temblorosas la traicionaron, aferrándose a su teléfono como a un salvavidas. La voz de mamá se quebró al intentar razonar conmigo. Denise, sé razonable. Siempre te hemos apoyado. Esto es solo un malentendido. Sus palabras eran huecas, un intento débil de reescribir años de desdén. Negué con la cabeza, mi expresión fría. Durante 3 años he firmado cada cheque que ha pagado vuestros coches, vuestras vacaciones, vuestro estatus, dije, mi voz cortando sus protestas. Pensabais que llevabais las riendas, pero siempre he sido yo. La verdad cayó como un golpe silenciando sus excusas. El teléfono de Tracy vibró de nuevo, un correo electrónico de su cliente más importante, el contrato. Jadeó, su cara se contrajo mientras su imperio cuidadosamente construido empezaba a desmoronarse. Papá intentó recuperar el control, su voz subiendo. No necesitamos tus limosnas, dijo, pero sus puños apretados contaban una historia diferente. Nos las hemos arreglado muy bien sin ti. Levanté una ceja, dejando que el silencio se alargara. Podían fingir todo lo que quisieran, pero la realidad se estaba hundiendo,
su estilo de vida, su poder, todo su mundo dependía de mí. Los ojos de mamá brillaron con lágrimas no derramadas, su compostura desmoronándose. Denise, no puedes hacernos esto, susurró, su voz apenas audible. Pero yo no vacilé. Su pánico era palpable. Su confianza hecha añicos. Y no sentí lástima. Habían tomado su decisión cuando me despreciaron, se burlaron de mí, intentaron quebrarme. Ahora se enfrentaban a las consecuencias. El comedor quedó en silencio. El peso de mis palabras de hace unos momentos, al cortarles la diversión, seguía hundiéndose. Mi teléfono emitió un ping con un correo electrónico que rompió el silencio de la tienda. Miré la pantalla, mi respiración se cortó al ver al remitente, un capitalista de riesgo al que le había presentado el año pasado. La línea de asunto decía, preocupaciones sobre la credibilidad de tu startup. Mi sangre hirvió al escanear el mensaje. Tracy había difundido mentiras a los inversores, llamando a mi startup una estafa, una búsqueda desesperada de dinero. Su sabotaje me había costado una ronda de financiación crítica, casi matando mi empresa antes de que pudiera despegar. Levanté la vista, mis ojos se encontraron con los de Tracy. Dijiste a los inversores que mi startup era una fraude, dije, mi voz baja pero afilada como una cuchilla. Su cara se puso pálida, su boca se abrió para negarlo. Pero levanté mi teléfono, el correo electrónico brillando como evidencia en un tribunal. Esto es de uno de ellos. Lo oyeron directamente de ti. Los susurros de los invitados se desvanecieron, todos los ojos puestos en nosotros. Tracy tartamudeó, sus manos temblando. Eso es mentira, espetó. Pero su voz se quebró, traicionando su culpabilidad. Los ojos de mamá se dirigieron a Tracy, luego de vuelta a mí, su rostro una mezcla de culpa y desafío. Denise, Tracy solo estaba protegiendo la reputación de nuestra familia, dijo, su voz temblando pero firme. Tu startup es arriesgada. Ella estaba cuidándonos. Papá asintió, su mandíbula apretada. No quiso hacer daño, dijo, su tono más suave, casi suplicante. Estaba tratando de mantener nuestro nombre limpio. ¿Sabes cómo se propagan los chismes en nuestros círculos? Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Sabían lo que Tracy había hecho. Intentó arruinar mi sueño y aún así la defendieron, encubriendo su traición. Tracy aprovechó la oportunidad. Su voz desesperada pero desafiante. Tuve que hacerlo, Denise, dijo, sus ojos salvajes. Tu aplicación era una broma que arrastraba a nuestra familia hacia abajo. Te estaba salvando. Su excusa era endeble, su pánico claro mientras se aferraba a su teléfono, su imperio desmoronándose a cada segundo que pasaba. La habitación se sentía más pequeña, el aire denso con su traición colectiva. Dejé mi teléfono, mi mirada fría y firme. Todos sabíais, dije, mi voz cortando sus excusas. Sabíais que Tracy mintió a los inversores, intentó destruir mi trabajo, y todavía la defendéis. La mano de mamá se aferró a su collar, sus ojos brillaban, pero no lo negó. Papá apartó la mirada, su silencio más fuerte que las palabras. Los hombros de Tracy se encorvaron, su bravuconería se desvanecía bajo el peso de la exposición. Pensasteis que podíais quebrarme, dije, poniéndome más erguida, mi voz inquebrantable. Pero durante 3 años he firmado cada cheque que ha financiado vuestras vidas, vuestros coches, vuestras vacaciones, los acuerdos de Tracy. Me traicionasteis todos vosotros y se acabó. Hice una pausa, dejando que la palabra traición resonara pesada e innegable. No más asignaciones, no más fideicomiso. Ni un solo céntimo. Mamá jadeó, sus manos cubriendo su boca. La cara de papá se desmoronó, su autoridad habitual desaparecida. El teléfono de Tracy se le resbaló de la mano, golpeando la mesa con un ruido sordo. Su mundo se estaba derrumbando y yo no sentí compasión. Habían elegido las mentiras de Tracy por encima de mí, protegido su sabotaje mientras despreciaban mi sueño. Su lealtad no era a la familia. Era a su propio estatus, a su propia comodidad. Ahora se enfrentarían a las consecuencias de esa elección, y yo saldría de esto más fuerte. Cuando la fiesta llegaba a su fin, me levanté lista para irme. El aire en el comedor estaba denso, el tintineo de las copas y las risas forzadas reemplazados por una pesada quietud.
Mamá, papá y Tracy se sentaron congelados, sus rostros una mezcla de shock y derrota. Había tenido suficiente de sus disculpas, sus excusas, sus intentos de reescribir el pasado. Era hora de hacer mi jugada final, demostrarles que no necesitaba su aprobación ni su mundo para prosperar. Enderecé los hombros, mi voz resonó clara. Los 20 millones de euros del fideicomiso son míos para administrar, dije, fijando mi mirada en cada uno de ellos. Y voy a redirigir cada céntimo a mi startup. Mi empresa tecnológica, esa que llamasteis broma, es mi futuro. Vosotros no obtenéis nada. Ni ahora, ni nunca. Mis palabras cortaron el silencio, agudas y definitivas. Mamá jadeó su mano agarrando su pecho, pero yo no vacilé. Esto no era venganza. Era justicia. La voz de papá rompió el silencio, baja y tensa. Denise, la mansión, dijo, sus ojos suplicantes. Si no liberáis los fondos, no podremos pagar los impuestos de la propiedad. Se la llevarán. Su admisión fue una grieta cruda en su fachada pulida. La mansión de Atlanta, su símbolo de estatus, era ahora una responsabilidad que no podían permitirse. Le sostuve la mirada, impávida. Eso ya no es mi problema, dije. Tomasteis vuestras decisiones cuando me ignorasteis. La cabeza de Tracy dio un respingo, sus ojos salvajes de pánico. Me estás destruyendo, dijo su voz. Mis clientes se han ido. Mis negocios están muertos. No soy nada sin mi reputación. Sus manos temblaban mientras agarraba su teléfono como si pudiera salvar su imperio desmoronado. La mujer que había construido su carrera en proyectos inmobiliarios de millones de euros se estaba desmoronando, su lujoso estilo de vida se le escapaba entre los dedos. No sentí compasión. Intentó sabotear mi startup, y ahora su mundo se desmoronaba bajo el peso de sus propias acciones. La voz de mamá tembló apenas por encima de un susurro. Denise, somos tu familia, dijo, sus ojos buscaban en los míos un rastro de misericordia. No puedes abandonarnos así. Pero sus palabras sonaron huecas. Me habían abandonado primero con sus burlas, su favoritismo, su traición. Negué con la cabeza mi resolución inquebrantable. La familia no se destruye mutuamente, dije. La familia no miente a los inversores para arruinar el sueño de alguien. Vosotros hicisteis eso, no yo. Di un paso hacia la puerta, mi voz firme. No os necesito para tener éxito, dije las palabras, llevando un peso que había llevado durante años. He construido mi empresa desde cero con mi propio trabajo, mi propia visión. El fideicomiso es solo una herramienta, una que usaré para demostraros que estabais equivocados. Mi startup no era solo un sueño. Era mi realidad, mi prueba de que podía valerme por mí misma. No necesitaba su validación, su dinero ni su nombre para triunfar. Los invitados a nuestro alrededor estaban en silencio, sus ojos se movían entre mí y mi familia. Papá estaba inmóvil, sus manos juntas, mirando la mesa como si contuviera respuestas que no podía encontrar. Los hombros de mamá se encorvaron, su rostro grabado con resignación. Los dedos de Tracy flotaban sobre su teléfono, pero ningún nuevo mensaje podía deshacer el daño. Me habían subestimado, pensaron que podían controlarme, pero ahora veían la verdad. Su mundo había descansado sobre mis hombros todo el tiempo. Me giré para irme, mis pasos deliberados. Pensasteis que podíais quebrarme, dije deteniéndome en la puerta. Pero soy yo quien os ha estado sosteniendo y se acabó. Su silencio dijo mucho, un marcado contraste con las risas y el desprecio que habían llenado la sala horas antes. Lo habían perdido todo, su riqueza, su estatus, su poder, porque habían elegido traicionarme en lugar de creer en mí. Al salir, el horizonte de Madrid brillaba a través de las ventanas de la mansión, un recordatorio de la ciudad donde forjaría mi propio camino. No miré atrás. Se habían enfrentado a las consecuencias de sus acciones. Avisos de impuestos apilándose, clientes yéndose, sus vidas cuidadosamente curadas desmoronándose. Estaba libre, lista para construir algo más grande que su mundo de mentalidad estrecha, impulsada por mi propia fuerza y el fideicomiso que controlaba. 6 meses después estaba en la oficina de mi nueva startup, contemplando el horizonte de Madrid iluminarse. El elegante espacio vibraba de energía, pantallas brillando, miembros del equipo haciendo lluvia de ideas y el logo de mi aplicación brillando en un monitor montado en la pared.
Mi startup tecnológica se había convertido en una estrella en ascenso en la competitiva escena tecnológica de Madrid, con artículos en revistas locales que la calificaban de revolucionaria. Los 20 millones de euros del fideicomiso, que alguna vez fue un salvavidas para la extravagancia de mi familia, ahora impulsaba una empresa que era mía, construida a partir de noches tardías, decisiones difíciles y una visión de la que se habían reído. Mi corazón se hinchó de orgullo, no solo por el éxito, sino por haberles demostrado que se equivocaban. Mientras tanto, el mundo de mamá y papá se había encogido. Sin el apoyo del fideicomiso, no podían pagar los impuestos de la propiedad de su extensa mansión de Madrid. La habían vendido con pérdidas, cambiando su deslumbrante vista de la ciudad por un apartamento diminuto en las afueras. Había oído a viejos amigos de la familia que ahora vivían modestamente, apurándose con las menguantes inversiones de papá y los trabajos de consultoría a tiempo parcial de mamá. La vida de jets privados y cenas de gala era un recuerdo lejano, reemplazado por listas de la compra con presupuesto y muebles de segunda mano. La caída de Tracy fue aún más pronunciada. Su alguna vez glamurosa carrera inmobiliaria se había colapsado después de que sus clientes más importantes se espantaran por sus cuentas congeladas y sus acuerdos cancelados. Con su reputación destrozada, había conseguido un trabajo de oficina en una pequeña firma de gestión de propiedades, tramitando papeleo por una fracción de sus ingresos anteriores. Los bolsos de diseñador y las fiestas exclusivas habían desaparecido, su estatus social reducido a susurros sobre lo que le había sucedido en los eventos de la industria. Había intentado llamarme una vez, dejando un mensaje de voz que nunca devolví. Su traición, difundiendo mentiras sobre mi startup, todavía dolía demasiado. Shannon Reed estuvo a mi lado en todo momento. Mi mejor amiga y cofundadora, había estado allí para cada presentación, cada revés, cada victoria. Mientras revisábamos nuestros últimos datos de usuarios, sonrió, sus ojos brillando de emoción. Lo hicimos nosotras, Denise, dijo su voz cálida. Ellas no, no el fideicomiso. Tú y yo. Asentí, agradecida por su apoyo inquebrantable. Nuestra startup no solo estaba sobreviviendo. Estaba prosperando con nuevos inversores haciendo fila y miles de usuarios descargando nuestra aplicación. La creencia de Shannon en mí había sido mi ancla cuando mi familia intentó destrozarme. Mirando la ciudad, pensé en la lección que había aprendido, una que quería compartir con cualquiera que escuchara. Nunca subestimes a alguien porque podría tener tu futuro. Mi familia pensó que podía controlarme, despreciar mis sueños, incluso sabotear mi trabajo. Pero se habían equivocado. La autosuficiencia era mi camino hacia el verdadero éxito. No su dinero, no su aprobación, sino mi propia determinación y visión. Había construido algo duradero, algo que nunca podrían quitarme porque aposté por mí misma cuando nadie más lo hizo. Su caída no fue mi culpa, pero fue su consecuencia. La arrogancia de mamá y papá, la traición de Tracy, se lo habían buscado. Me habían visto como un fracaso, una soñadora que nunca estaría a la altura. Pero había convertido su duda en combustible. El fideicomiso, una vez su muleta, era ahora mi herramienta para remodelar el futuro. No necesitaba su validación para saber que había ganado. Para todos los que han seguido esta historia, gracias por escuchar. Vuestro apoyo significa el mundo, y espero que mi viaje resuene con vosotros. Nunca dejéis que nadie os haga sentir pequeños. Vuestra fuerza es suficiente para construir vuestro propio camino. Compartid vuestros pensamientos en los comentarios. Contadme sobre una vez que demostrasteis que alguien se equivocaba o sobre un sueño que estáis persiguiendo. Y si habéis disfrutado de esta historia, por favor, dadle a me gusta, suscribiros y activad la campanita de notificaciones para uniros a mí para más. Por construir nuestros propios futuros, sin importar quién dude de nosotros.